Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con los temas de historia y geografía de Quintana Roo. Y el tema que vamos a manejar hoy es sobre la época prehispánica del estado. Quiero aclarar principalmente que hoy vamos a hablar sobre las características que tuvo el estado de Quintana Roo y parte de la península en los aspectos prehispánicos. No vamos a adentrarnos mucho a lo que es la cultura maya. Sí la vamos a mencionar obviamente y algunas características, pero no vamos a adentrar al fondo de lo que viene siendo la cultura maya, ¿ok? Entonces espero que tomen apuntes y estén pendientes del tema. No se olvide que al final van a tener que enviarme esas notas. Y vamos a iniciar ahora con lo que viene siendo la importancia del estudio de la época prehispánica. Para poder entenderlo hay que mencionar también a uno de los personajes importantes de estos estudios, que viene siendo el arqueólogo Román Piñachán. Es un arqueólogo campechano que dentro de sus aspectos principales menciona que la cultura maya estaba situada en lo que es el estado de Tabasco, Chiapas y obviamente la península de Yucatán, en esta zona a la que él llamó o se refirió a ello como la región de la arquitectura, la astronomía y las matemáticas. El estudio de este pueblo y su cultura ha sido dividido en diferentes aspectos. De hecho, también menciona que esta cultura se situó también en países como Belice, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, entre algunos aspectos dentro de ellos, ¿ok? Ahora bien, también se puede aclarar que dentro del tema de lo que estamos hablando, específicamente del periodo histórico que conocemos como época prehispánica, en donde pre significa antes e hispánica significa español o España, dando a entender que la época prehispánica es la época anterior a la llegada de los españoles. ¿Ok? Y para estudiar la época prehispánica, los historiadores han dividido los en tres grandes periodos, lo que siendo el preclásico, el clásico y el postclásico. Vamos a aclarar un poco más respecto a lo que estamos mencionando dentro de esto. Bien. Y obviamente la trayectoria de esta civilización situada en estos tres aspectos dan a entender el punto de lo que es la cultura y sus características. Como mencionamos, había dividido en varios puntos, varias partes que se mencionan dentro de esta materia, lo que viene siendo la historia. De esa misma forma que se ha hecho con otras culturas de Mesoamérica, también situadas en Aridoamérica y lo que es Oasis América. Lo importante de esta cultura es señalar los aspectos que dividía el punto que se destaca dentro de la importancia de esta época, dando a entender que la cultura maya, situada en una de las principales bases de esta, es que la jerarquización, la política, la sociedad y lo que es la religión dentro de esta cultura destaca dentro de muchos como una cultura extensa, ya que es una de las pocas culturas que existió desde la época preclásica hasta el posclásico después de la llegada de los españoles. Tomando en cuenta las ideas de estas tres etapas, vamos a mencionar algunas características de las etapas clásicas de la cultura maya. La primera que mencionamos viene siendo la etapa preclásica, que como mencionamos anteriormente es un periodo que se sitúa desde el año 2000 a.C. hasta el 300 después de Cristo y se divide en tres etapas diferentes, lo que siendo preclásico inferior el primero. Esta se caracteriza por la ocupación del territorio cerca de litorales o márgenes de ríos. Los primeros habitantes de este periodo eran cazadores, pescadores y agricultores, que no usaban las herramientas adecuadas
para el sembrado. Apenas estaban utilizando y apenas estaban creando para esta nueva desarrollo. Se trata de grupos seminómadas con una organización social sencilla. Los estudios de esta cultura aún no se identifican como maya. Todavía eran pequeñas culturas que no habían situado una zona específica para poder asentarse. En los aspectos religiosos, esta etapa temprana, los mayas fabricaron figuras femeninas de barro que asociaban con la fertilidad de la mujer y con la tierra. Los encargados de estos rituales eran personas comunes dedicadas a otras ocupaciones como ser pescador, agricultor, y no tenía realmente un centro ceremonial que se destacara. En la época preclásica de media, o el preclásico medio, la población maya aumentó, abarcando desde el Pacífico hasta el norte de la península de Yucatán. En esta etapa, los ámbitos religiosos ya estaban cambiando. Las prácticas de rituales comenzaron a ser realizadas por los gobernantes o sacerdotes. Los reyes atribuían la capacidad de interceder entre los dioses y sus súbditos. Estos poderes daban una base sólida a la gobernabilidad de su tierra. Este cambio implicó el surgimiento de las minorías como los privilegiados y lo que viene siendo el tributo, que se destinaba a un lugar exclusivo para llevar a cabo estos rituales. Y por último, dentro de esta etapa del preclásico se encuentra lo que es el preclásico superior. Esta ya se encontraba ya ocupando el territorio que conocemos como el área maya, que incluyó la ocupación desde las tierras externas hasta cuevas que se evidencian como parte de una alineación religiosa dentro del uso tanto religioso como doméstico. Algunas de estas se encuentran también acá en Playa del Carmen, en Punta Piedra y también en lo que situamos como Xcaret, en pueblos de pescadores. En el periodo clásico, al igual que en el periodo preclásico, esta se dividía en 3 etapas. Al igual que esta, se sitúa dentro de la época del 200, 300 antes de Cristo hasta lo que es el 600 después de Cristo. Este fue un periodo de esplendor cultural y duró casi de alrededor de 600 a 700 años. Durante este tiempo ocurrieron muchos cambios entre la exposición demográfica. Dentro de este punto identificamos entonces las 3 etapas del clásico. El primero es el protoclásico. El protoclásico es en donde se introdujeron aspectos arquitectónicos como las terrazas y aspectos agrícolas como el aspecto de, como en la zona de Guatemala, donde ya existían ahí zonas montañosas, ahí se identificaba como una terraza agrícola. Pero adentrarnos un poco más a nuestro país, pues ahí se empezó a cultivar lo que viene siendo el cacao, como en lo que es en la península y parte de Tabasco y Chiapas. En la etapa clásica temprana se usaron los mismos métodos de cultivo y adquirieron más importancia en la economía, la producción, como el tabaco, el algodón, el henequén y obviamente el cacao. En este periodo se dio entre los mayas la más rica preparación de lo que es el cacao y surgió la apicultura. Para los que no sepan qué es la apicultura, viene siendo la ganadería pero de abejas. Y en la última etapa del clásico, el clásico tardío, se empezó a garantizar la subsistencia de numerosas poblaciones que incluso todavía existen en la actualidad. Sin embargo, grandes territorios ceremoniales y estructuras como edificaciones como Tikal ya se superaban más de los 600,000 habitantes.
se empezaron a utilizar en prácticas de sistema de riego y de la técnica de la tumba y quema, que era la más común en lo que son los agrícolas, que consistía en eliminar todo lo que son las plantas en una zona, o sea, limpiarla y utilizar eso para poder sembrar sus hortalizas. Antes de ello tenían que quemar todo lo que viene siendo lo que quedó para poder iniciar con su agricultura. Por último, indicamos la última etapa de la cultura maya, que es el periodo posclásico. Esta solamente se divide en dos etapas. El posclásico temprano es en la cual la sociedad se siguió diversificando desde finales del siglo VIII hasta el siglo X, y se empezaron a modificar pequeños grupos que no tanto pertenecen a la cultura maya, pero que mantenían rastros y se caracterizaban por el uso del lenguaje maya. Del posclásico temprano, en Quintana Roo, se tenían sitios como Xcaret, Ecap, El Meco, El Rey, que fueron muy importantes en el comercio. Los tres últimos continuaron existiendo con sus mismas funciones hasta la llegada de los españoles. En cambio, se bajaron lo que es en la población y se empezaron a situar en otras zonas. Y en la etapa posclásica tardía, el proceso de desintegración de la cultura se empezó a manifestar tanto en lo que es la economía como en la política y la cultura. En la que viene siendo el estado de Yucatán cayó lo que es la ciudad de Chichén Itzá, y con ella se detuvo la intensa actividad comercial con los que se manifestaban los itzáes, o sea, los jefes máximos de las tribus mayas, y obviamente empezaron a perjudicar el aspecto comercial también con el estado de Quintana Roo. Los antiguos estados, divididos en cacicazgos, empezaron a pelearse entre sí y surgieron ciudades amuralladas como Mayapán, Tulum, Xalcá, entre otras, para defenderse de los indios. Estas zonas fueron creadas durante la época postclásica. Así que, tomando en cuenta estos puntos, podemos identificar el aspecto inicial y final de la cultura maya en el estado de Quintana Roo en la etapa denominada prehispánica. En este punto solamente vamos a identificar estas características. No vamos a mencionar otras cosas sobre la cultura maya, eso vamos a dejarlo para la siguiente clase. ¿Ok? Por mi parte, en este punto sería todo. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero sus apuntes. Les voy a dejar tarea en el modo sobre unas investigaciones. Espero que estén pendientes. Y me despido de ustedes. Que tengan una bonita tarde.